Sí, son estas cosas tremendas que tiene esta cuestión del Zoom. Le decía hoy a Esteban, ¿no? Porque uno la verdad que dice, puede estar en muchos lugares, ¿no? En distintos horarios del día, estar viajando por algunos lugares. Pensábamos que al principio esto nos iba de alguna manera a detener un poco en el trabajo. La verdad es que el trabajo se ha incrementado muchísimo, ¿no? Son los planes que Dios tenía, evidentemente, con todas estas cuestiones. Y bueno, y estamos siendo muy bendecidos, teniendo contacto con hermanos de muchos lados, especialmente de aquí de Buenos Aires, de Argentina, y verles otra vez. Y bueno, el Señor sabe por qué hace todas las cosas. Y pensando en esto, el Señor puso en mi corazón un tema para hablar con ustedes, queridos, y yo le puse por título El Dios de todas las cosas, ¿no? El Dios de todas las cosas. Y yo les invito a que vayamos a leer algunos versículos allí en Efesios. Vamos a la carta del apóstol Pablo, allí a los Efesios, en el capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 3. No vamos a meditar toda esta porción que voy a leer, pero vamos a hacerlo a modo de introducción. Dice así, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, e hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hasta aquí nomás quería leer este pasaje. Si uno sigue, y podemos leer hasta el final, solamente algunos versículos más, hasta allí, hasta el versículo 14, vemos como un marco, ¿no? de lo que tenemos en él, ¿no? Uno piensa, aquí se abre cuando yo leo estos versículos, por ejemplo, no puedo notar esa expresión en él, en él, en él. Evidentemente, en él se refiere al Señor Jesucristo, a la manifestación de Dios por medio de su Hijo, trayéndonos, acercándonos su gracia, su favor inmerecido a cada uno de nosotros. Y esto es como un marco en el cual, o como una pileta en el cual uno se puede zambullir y comenzar a disfrutar de lo que somos y de lo que tenemos en el Señor Jesucristo. Y es algo que nos trae realmente una bocanada de aire fresco cada momento de nuestra vida, ¿no? Y especialmente también, ¿por qué no decirlo? Aunque suene quizás redundante a esta altura, en estos tiempos. Pensar lo que tenemos, lo que somos, y aún lo que podemos vencer en Él, ¿no? En el Señor Jesús. Por eso me gusta y me gustaría comenzar con este versículo, tomarnos de este versículo, del versículo 11 de este capítulo 1. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cuando leemos esta expresión, todas las cosas, viene a mi mente otro pasaje muy nombrado, también por este tiempo muy nombrado. Romanos 8:28, ¿se acuerdan? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El propósito de Dios todo el tiempo es llamarnos
para tener comunión con Él. Desde antes aún de que conociéramos al Señor Jesucristo, el hombre había sido creado para tener comunión con Dios. Y todo el tiempo Dios buscó y sigue buscando a aquellos que somos suyos, de que podamos tener una comunión íntima con Él. Por eso Dios busca, trabaja, actúa e interviene todo el tiempo tratando de llamar, de obtener de alguna manera nuestra atención para llevarnos a estar enfocados en Él. Por eso utiliza todas las cosas para este fin. Entonces, podemos descansar en que todas las cosas que Él permite en nuestra vida son para bien, porque son en definitiva para que estemos más y mejor enfocados en Él. Todas las cosas, podemos decir y afirmar, operan, dice aquí, según el designio de su voluntad, quiere decir, dentro del marco de la voluntad de Dios. Hay otra versión de este pasaje de Efesios 1:11, que a mí me gusta, la NTV, dice así, el versículo 11 de Efesios 1. Dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos escogió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. ¿Qué frase esta? Él hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Hay un plan detrás de absolutamente todas las cosas que llegan a nuestra vida. En ese plan que Dios tiene para las personas, dijimos al principio, es que todos lleguen a Él y que todos podamos cada día tener una relación íntima, una fuerte relación con Él. Él usa todas las cosas de acuerdo a este plan y lo hace como herramientas. Utiliza las circunstancias, utiliza las eventualidades, utiliza todo para que trabaje en nuestra vida como herramientas para volvernos a Él. Ahora es muy interesante ver expresado el poder de Dios en esta expresión, ¿no? Cuando decimos el que hace todas las cosas, o el que hace que todas las cosas resulten. Miren, hay algo que tenemos que saber, como hablábamos estos días con un joven a quien estoy discipulando. Nada puede detener el plan de Dios. Nada puede detener el plan de Dios. Hay un texto que es muy interesante, en Job 42:2. No sé si alguna vez ustedes lo leyeron o sí, yo imagino que sí, pero quizás no sé si se detuvieron a pensar en ese texto. Pero yo lo encontré en la NBI y me encantó cómo lo redacta allí. Fíjense, dice la NBI, Job 42:2. Yo sé bien que tú lo puedes todo, dice Job, después de haber padecido lo que padeció, y que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Escucharon? Dice, yo sé bien, está diciendo Job, que tú lo puedes todo y que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Acá encontramos otro concepto maravilloso que puede infundir paz a nuestra alma. Es tener la seguridad de que ni aún el diablo puede detener o frustrar los planes de Dios. Ahí inmediatamente viene en mente aquel texto de 1 de Juan 4:4, cuando dice, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? Entonces ahora podemos volver allí a entender lo que Pablo está diciendo, ¿no? Cuando mencionamos, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Cuando volvemos al capítulo 8 de Romanos, y vemos cómo Pablo termina este capítulo 8, él allí por el versículo 35, él hace esta reflexión y dice, entonces, frente a todas estas eventualidades, frente a tantas cosas que suceden en nuestra vida, frente incluso a los mismos ataques y Satanás poniendo tropiezo y trayendo diferentes, o tratando de crear diferentes circunstancias alrededor de nuestra vida, no en nuestra vida propiamente, sino alrededor de nuestra vida, dice allí en el versículo 35, ¿quién nos separará? Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Ahora la pregunta, querido, es, ¿qué podría utilizar Satanás o el mundo para separarnos de Cristo? Pero aquí aparece un concepto que tenemos que mirar, y yo te invito a que lo podamos considerar en esta noche. ¿Por qué el diablo todo el tiempo trabaja y nos intenta separar del amor de Cristo?
Para explicar esto me gustaría contarte una leyenda o algo que a mí me contaron y me enseñaron una vez. Mirá, hay una leyenda mitológica de los tiempos de Pablo que habla de un gigante que se llamaba Anteo. Y era hijo de Gaia y de Poseidón, antiguos dioses griegos, con quien Hércules se enfrentó en lucha. Dice la leyenda que aunque Hércules podía contra aquel gigante, cada vez que lo arrojaba contra el suelo, es decir, lo agarraba y lo tiraba con toda su fuerza, imagínate Hércules, ¿no? Dice, Anteo se levantaba con más fuerza que antes. Y sucedía que una y otra vez, cuando lo tiraba contra el suelo, Anteo se levantaba con más fuerza que antes. Claro, en un momento Hércules dijo, va a llegar un momento que este va a tener tanta fuerza que no lo voy a poder doblegar, no lo voy a poder vencer. Hasta que Hércules, ya cansado, se dio cuenta que cada vez que este Anteo caía al suelo, recibía del suelo la fuerza, lo que le daba más vigor para levantarse y seguir peleando. Claro, ¿por qué? Porque Anteo era hijo de Gaia, su madre. Gaia es la tierra. Gaia significa tierra. Entonces, ¿de dónde recibía Anteo su fuerza? De la tierra. Cada vez que este golpeaba, su madre tierra le daba más fuerza. Esto dice la mitología. Entonces, cada vez que tocaba la tierra, su madre le proveía. Entonces, con las fuerzas que le quedaban, dice que Hércules lo llevó a la cima de un monte, lo sostuvo de la cintura, levantado de la tierra, y esperó allí por varias horas, lo sostuvo en el aire, Anteo el gigante, hasta que sus fuerzas se desvanecieron y finalmente Anteo murió. Ahora, así nos sucede a nosotros. Por esto Satanás nos quiere separar del amor de Cristo. Porque de Cristo proviene la fuerza que nosotros tenemos, la fuerza que necesitamos, la provisión diaria para hacer frente a las diversas circunstancias de la vida. El Señor, con su presencia diaria, nos provee del amor y de la gracia que continuamente necesitamos. Y sabe nuestro enemigo que si logra separarnos, conseguirá debilitarnos y hasta muchas veces vencernos. Ahora, ¿qué utiliza para separarnos? Bueno, utiliza la tribulación, utiliza las aflicciones que padecemos en el mundo. Aunque el mismo Señor nos advirtió, ¿verdad? Dice, estas cosas les hablo para que en mí tengan paz, pero sepan, ¿no?, que en el mundo tendrán aflicción. Entonces, en esos momentos cuando nos sentimos decaer, cuando estamos afligidos, ¿cuántas veces, verdad, sentimos al acusador susurrando al oído, ¿no? Cosas como quizás, y si Cristo te ama, ¿por qué estás sufriendo? Y si Cristo es tan grande, si Dios es tan grande, ¿por qué permite esto? ¿Por qué estás con dolor? ¿Por qué estás pasando esta enfermedad? Pero vemos en aquellas circunstancias que aún al mismo apóstol le tocaron vivir, reflexionando un poquito más en el versículo 37 del capítulo 8 de Romanos, y él dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, ¿por qué utiliza este concepto Pablo, esta expresión, ¿no? Más que vencedores? Es importante ver la raíz, de dónde proviene esta expresión. La palabra griega que se utiliza para más que vencedores es una palabra que utilizaban los romanos, los soldados romanos, los conquistadores romanos. La palabra es hipernikao. Hiper significa grande y nikao significa conquistador o vencedor. Y así se llamaban ellos mismos los soldados romanos. Ellos decían que eran más que conquistadores, ellos decían que eran más que vencedores. Y esto viene de que cuando ellos salían a la guerra y lograban tomar una ciudad, tomaban a los hombres de esa ciudad y los hacían pelear para ellos. Los mandaban al frente de batalla donde la lucha era más dura contra los muros de sus enemigos y allí les tiraban con todo lo que había y eran los primeros en morir probablemente, pero los hacían pelear para ellos. Los tomaban de prisionero y los mandaban al frente para que luchen para ellos. Ahora, ¿cómo lo hacían? Los obligaban, los amenazaban. Les decían, bueno, si no vas, te vamos a asesinar a vos y vamos a matar a toda tu familia. Entonces, si iban, por lo menos tenían una chance, quizás mínima, de sobrevivir. Pero aunque no sobrevivieran, estarían poniendo a salvo la vida de sus familiares. Entonces los romanos usaban a sus propios enemigos, los que eran sus enemigos, para que peleen con ellos, por ellos, ¿no?
Por esto se decían que eran hipernicaos. Decían, somos tan grandes conquistadores que hacemos que nuestros enemigos trabajen para nosotros. Ahora Pablo toma este concepto para decir que todas las circunstancias difíciles, las aflicciones, los dolores y tantas cosas que nos golpean, las cuales, no olvidemos, son parte de nuestro pasaje por este mundo, pero que también Satanás utiliza para ahí echar leña al fuego, ¿verdad? E intentar separarnos del amor de Cristo. Todas esas circunstancias pueden terminar siendo aún para nuestro provecho. Aunque el diablo interviene y hace que todas las cosas se pongan difíciles, Dios las permite y usa todo según el designio de su voluntad, según el plan que Él previamente tiene para cada una de nuestras vidas. Tenemos muchísimas experiencias, muchísimas historias de la palabra, pero ya quiero terminar simplemente mencionando a Pablo y Silas allí en la cárcel. Ustedes lo recordarán allí en Hechos capítulo 16. Allí estaban Pablo y Silas presos también en Filipos, ¿verdad? Ustedes saben que cuando Pablo llega a Filipos, previamente él quería irse a predicar hacia Asia, ¿verdad? Que él quería seguir predicando en Asia Menor. Había planificado un viaje hacia Bitinia, que está en el norte de Asia, pero el Espíritu dice que se lo prohibió, le impidió que fuera a esa región, ¿no? Y yo me preguntaba, pero ¿cómo Dios no quiere que el Evangelio llegue a todas partes? Sí, pero no quería que Pablo sea el que lo lleve a este lugar, sino que para Pablo tenía otro plan. Y así es que Pablo llega a Europa, y después llega obviamente a una ciudad, a Macedonia, y a una ciudad en Macedonia llamada Filipos, y le sale al encuentro, dice allí, una chica, una joven endemoniada, y aquella joven empezó a decir, ¿no?, en el camino, estos hombres, siervos del Dios Altísimo, que anuncian el camino de la salvación. Parece que Pablo se enoja, no quería que el diablo le haga propaganda, y después de unos días que les estuvo fastidiando, él mandó a aquel espíritu que salga del cuerpo de aquella chica, y claro, esto produjo un daño económico importante para los hombres que usufructuaban con esta chica y con este flagelo que ella tenía, e hicieron que los azoten crudamente, que los metan en la cárcel, que les hicieran de todo, los injuriaron. Bueno, vemos por qué terminaron allí en la cárcel, ¿verdad? Un poquito más adelante, cuando una noche, ya medianoche podríamos decir, ya la noche, no solamente porque era de noche afuera, sino también de noche adentro, porque estaban en un lugar muy oscuro, en un lugar muy frío, engrillados o en un cepo sus pies. Hubo un gran terremoto, Dios sacudió los cimientos de aquella cárcel, dice que los grilletes de los prisioneros se abrieron, los cepos se abrieron, las puertas saltaron de los marcos y de sus bisagras, y aquel carcelero que cuidaba esta cárcel se iba a matar cuando Pablo le grita, no te hagas ningún mal porque todos estamos acá. Nadie se fue. Y nadie se había ido, ¿por qué? Porque horas antes Pablo y Silas, a pesar de todo lo que habían sufrido, habían estado cantando y estaban dando testimonio de quién era su Dios. Y lo que muchos se preguntaban en aquel momento era, ¿cómo estos hombres pueden cantar después de haber padecido la injusticia? ¿Cómo hacen para cantar a su Dios cuando parece que éste los ha abandonado? Todos estaban impactados, ninguno se fue. Probablemente estaban conmocionados por todo lo que había sucedido en cuanto al testimonio que ellos daban y después seguido por aquel tremendo terremoto, pero los presos parecían estar en paz. Aquel hombre dijo que sacó la espada y se iba a matar. Y cuando Pablo le grita, ¿no?, le dice, no te hagas ningún mal porque todos estamos acá, él le dice inmediatamente, ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Claro, porque la pena de muerte, la pena para aquel hombre, si se escapaba algún preso, pensando que se había escapado alguno, era la muerte para aquel carcelero. Pero no solamente la muerte para él, sino que también la muerte podía alcanzar a su familia, el castigo de su error podía llegar a su familia. Por eso Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este hombre no pregunta cómo puedo hacer para ser salvo, para conocer a Cristo, como muchas veces lo hemos interpretado o pensamos, ¿no?, que dijo. Él quería salvar su vida. Y Pablo después resulta predicándole el Evangelio, obviamente, y se convierte él y se convierte toda su casa. Pero ahí podemos ver esta expresión, ¿no?, otra vez plasmada en Pablo y Silas. Hipernicaos. Ellos eran hipernicaos.
porque todas las circunstancias que operaban en su contra, ellos las volvieron. O sea, Dios las volvió para que trabajen, para que obren a su favor. Por eso, queridos hermanos, termino diciendo esto. Nosotros somos hipernicaos. Somos más que vencedores, porque sin importar la situación o circunstancia que estemos atravesando, Dios va a usar todo de acuerdo a su plan, para gloria suya y para satisfacción nuestra. Porque si hay algo que yo aprendí en estos años sirviendo al Señor, gracias a Dios por este aprendizaje, porque lo disfruto todos los días, es que no hay nada más grande y trascendental que estar en medio de la escena cuando Dios está obrando. Por eso, queridos hermanos, démosle gracias a Dios por este tiempo que estamos viviendo. Y seamos esos hipernicaos, más que vencedores, confiando en que Dios va a tomar todas las circunstancias para que operen en nuestro favor y para gloria suya. Que el Señor les bendiga. Gracias por este tiempo. Gracias por permitirme compartir esto que Dios puso en mi corazón y que me hizo muy bien y me hace muy bien entender cada día. Dios les bendiga, Rita.